Bueno, pues muy buenos días, alumnos. Vamos a comenzar con la sesión número 2 de matemáticas. Lo vamos a tratar de hacer rápido. En esta sesión 2 vamos a ver la proporcionalidad inversa y también vamos a ver la proporcionalidad directa, pero ahora lo vamos a ver con diferentes elementos o variables. En este caso vamos a utilizar el voltaje, la corriente y la resistencia. Sí, para esto, bueno, pues nosotros tenemos aquí en la página 138 un circuito eléctrico. Esto ya lo vimos en física. Bueno, ¿qué es un circuito eléctrico? Aquí en el circuito eléctrico participan el voltaje, participan la corriente y participan la resistencia. Bueno, lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes vean aquí el circuito eléctrico, porque es importante que entendamos esto. ¿Qué es el voltaje? Bueno, el voltaje es la fuerza que necesito, o la diferencia de potencial, es un concepto, pero en realidad es la fuerza para poder impulsar una corriente, esta de aquí. Sí, imagínense que la pila me da la fuerza para que fluyan los electrones, en este caso una corriente eléctrica. ¿Sí? Imagínense que el voltaje es como una bomba de agua y la corriente pues es el flujo de agua en una tubería. La resistencia, como su nombre lo dice, pues es lo que resiste, al flujo de la corriente. ¿Sí me entienden? Entonces esta la resiste, la corriente, y el voltaje empuja. ¿Sí? Es la fuerza para empujar la corriente. Si no tenemos voltaje, pues no hay corriente. ¿Sí? Bueno, entonces el voltaje, su unidad, como lo dice aquí en el libro, pues son los volts. ¿Sí? Y se pone con una letra V. La corriente es con una letra I y la resistencia con una letra R. Voltaje, corriente y resistencia R. Bueno, bajo ya este conocimiento, pues entonces el voltaje se da en volts, la corriente se da en amperes o amperes y la resistencia se da en ohms o ohmios. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí un problema con el libro. Sí, tenemos un problema con el libro que está mal esta tabla. Esta tabla tiene un error. No está bien. Entonces no la vamos a utilizar esta tabla para ver esta relación entre los tres. Vamos a utilizar esta otra que les voy a poner aquí. Ustedes quiero que la hagan así. Sí, vamos a utilizar esta tabla. Porque los valores están mal ahí. Vamos a ver aquí otra vez el concepto rápidamente. Esta es la ley de Ohm. ¿Qué dijimos que eran los volts? Aquí están. Los volts pues son la fuerza que empuja. ¿Sí? Los amperes que están aquí es la corriente. Y los ohms que están aquí es la resistencia. Esta es la resistencia. Este es el voltaje y esta es la corriente. Son tres. ¿Sí? Para que yo empuje, los voltajes empujen a la resistencia o el flujo de electrones, sí, pues entre más corriente, que es esta, el verde, pues más voltaje. Pero si yo le pongo resistencia, pues va a haber menos corriente, ¿verdad? Entonces por eso la tabla que estábamos abajo estaba mal. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar todo esto para que podamos nosotros entonces entenderle aquí. ¿Sí? O simplemente vamos a mover este para acá de este lado con este conocimiento. Bueno, entonces pues nos da aquí una pequeña fórmula que el voltaje es igual, pero mejor dicho, vamos a verlo del lado de la corriente. La corriente, ¿a qué debe ser igual? Pues es proporcional al voltaje. O sea, entre más corriente, pues más voltaje hay. Pero va a ser inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí?
Quiere decir que entre más resistencia haya, pues menos corriente va a haber, por eso es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí ya tengo entonces una fórmula, es para sacar la corriente, si yo necesito, pues saber también la resistencia. Y en mi problema me dice que, dice, en un circuito con una resistencia de 15 ohmios, ¿sí? Aquí está 15 ohmios. Se aplicaron diferentes voltajes. Al medir la corriente eléctrica se obtuvieron los siguientes resultados. Bueno, tenemos aquí una... Dice que para todos hay una resistencia de 15 ohmios. Aquí está la resistencia. ¿Sí? Acuérdense que la resistencia impide el paso de la corriente. Bueno, pues entonces... tengo un voltaje de 10, luego de 15... de 20, entre más vaya aumentando el voltaje, aquí pues va a aumentar la corriente, ¿sí? Pero como la resistencia es fija, es constante, pues entonces yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a borrarle aquí para saber la corriente. Sí, aquí le voy a poner que son 15 ohmios en la resistencia. Y el voltaje es el que le voy a estar variando. Serían mis X. Este serían X y este serían Y. Entonces aquí para primero pues tenemos 10. ¿Sí? Y esto me da... Lo voy a sacar en fracciones para que sea más fácil. Si divido el 10 entre 5 me da 2. Y si divido el 15 entre 5 me da 3. Entonces aquí me daría 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la corriente para cuando el voltaje vale 15 y la resistencia siempre va a valer 15 porque es constante. Dice que tenemos una resistencia de 15 ohms. Entonces, si dividimos el 15 entre 5, pues me da 1. Y el 15, pues esto me da 15 entre 15, me da 1. Entonces aquí me da 1. Si se dan cuenta que la corriente va aumentando 2 tercios, es menor que 1. Sí, va aumentando el voltaje aquí y también va aumentando la corriente. Sí, y la resistencia es la misma. Vamos con la siguiente. Aquí sería pues 20 volts, que es la fuerza, y le resisten 15 ohms. Entonces aquí pues si le saco quinta al 20 me quedan 4 tercios, lo que es igual a un entero. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 4? 1, y sobra un tercio. Entonces aquí sería un entero, un tercio. Entonces va aumentando también el voltaje. Va aumentando la corriente, aumenta el voltaje y aumenta también la corriente. ¿Sí? ¿Qué creen que pasaría si aumento la resistencia? Si aumentaría la resistencia aquí, que sería esta, pues necesitaría más fuerza, ¿sí o no? Sí, pero o disminuiría en este caso la corriente. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes van a terminar estos dos. Esta es la tabla que quiero en sus libretas porque la que está en el libro es incorrecta. ¿Estamos de acuerdo?